Continuamos con las charlas de estas jornadas de software libre en Ciudad Real. Es un placer para mí presentar a Joaquín Herrera. A Joaquín Herrera lo conocí hace unos meses en unas charlas que coincidimos en Sevilla y me pareció, bueno, aparte de un tío tan estupendo a nivel personal, si tuvierais ocasión de conocerlo, luego después de la charla pues lo comprobaríais. Pero aparte de eso, un profesional como la copa de un pino que trabaja íntegramente con software libre. Él es licenciado en Bellas Artes, de la especialidad de pintura, y gracias a su hija, a su niña pequeña, que le roba todo el tiempo del mundo, pues tuvo que cambiar los pinceles y el soporte físico por el soporte digital, que aparte de que le proporciona grandes beneficios económicos, pues también le quita menos tiempo y puede ser mucho más productivo, ¿no? Es profesor de secundaria, así que bueno, está acostumbrado a trabajar con un público muy diverso y nada más, agradezco muchísimo su estancia aquí porque además ha tenido que madrugar muchísimo. Se levantó a la 1:30 de la mañana para venir desde Ponferrada, que es un pueblo que está a hacer puñetas. Viene casi sin dormir, así que si dice alguna tontería más de la cuenta, pues ya sabéis por lo que es, porque has dormido muy poquito. Y nada más, te agradezco mucho que estés aquí. Muchas gracias. Hola. Bueno, pues yo voy a ir directo al grano, que es sentarme y pues hacer cosillas en tiempo real, pues para que veáis, bueno, pues a una persona sacando del lienzo en blanco, pues algo más o menos acabado, más o menos bonito. Como empezaré desde cero, pues los trabajos que puedo hacer pues no son muy exhaustivos, ¿no? Si me pongo a hacer ahora un modelado, por ejemplo, de una nave espacial, pues nos comería 2 horas fácilmente. El resultado sería muy bonito, casi seguro, pero no aportaría nada verme repetir una y otra vez la misma operación, la misma edición hasta el fin. Entonces, bueno, yo voy a trabajar ahí en tiempo real. Si sobre la marcha hubiera algún fleco que se me quedara suelto, pues alguien podría preguntar, si acaso. Y si no, pues yo iré contando todo lo que voy haciendo mientras se va viendo. Como decía Carlos, pues un poco sin querer me vi metido en el mundo del diseño. Yo venía de la ilustración, de la pintura, y cuando nació mi niña, pues no quedaba tiempo para irse al estudio a pintar, a trabajar en ese ritmo. Y entonces pues lo que hice fue encender el ordenador y cada vez que tenía un ratito, pues iba y allí seguía haciendo mis ilustraciones y empecé a manejar todo este tipo de herramientas que hoy pues me han traído hasta aquí. Bueno, en realidad el que me ha traído aquí es un libro que escribí cuando teníamos en bachillerato de artes, en segundo de bachillerato de artes, teníamos una asignatura que era tecnología de la información, diseño asistido por ordenador. Y entonces, pues bueno, fue un trabajo muy duro durante 3 años, pues haciendo esa asignatura solo con software libre, y cuando estaba empezando a funcionar muy bien, pues nos la fulminaron, la quitaron del programa y quedó todo, digamos, en nada relativamente, por lo menos a nivel institucional. Pero durante ese periodo pues escribí un libro que se titula Logo a Logo, que es cómo hacer logotipos profesionales con la herramienta con la que voy a empezar, que es Inkscape. Escribí el libro para mis alumnos, lo puse en un blog para que se lo descargaran y se lo descargó medio mundo, menos ellos. Y por eso estoy aquí. Parece que le interesó a todo el mundo. La software libre lo promocionó muchísimo, me lo pusieron en docenas de repositorios distintos donde se puede descargar, se tradujo a montones de idiomas incomprensibles todos, y sin embargo mis alumnos pues seguían sin descargárselo, curiosamente. Y me hice popular, sin querer, me hice popular en Internet, y una cosa fue llevando a la otra, y pues ahora pues las universidades o tal pues me llaman pues para que venga un poquito a enseñar lo que supone que enseñaba a estos alumnos allí en el instituto. Así que nada, yo me pongo a trabajar, y el primer programa que voy a arrancar es Inkscape, que precisamente es el
el programa para el que escribí ese libro, que eran 20 lecciones, desde logotipos sencillísimos, como puede ser el de Mitsubishi o el de Fagor, pues a logos muy, muy, muy complejos. Y un poco la teoría era demostrar si con Inkscape se podía acceder al mercado profesional. Con Inkscape, con GIMP, con Blender en 3D. Bueno, yo no tenía que demostrar que con Blender se puede acceder al mundo profesional porque eso ya está más que demostrado. Pero bueno, Inkscape es un programa que está naciendo de alguna manera y más entonces. Y la idea era ver si con todo esto que hay aquí se podían hacer los mismos diseños, con la misma calidad, el mismo acabado, que con herramientas como CorelDRAW o como Illustrator, ¿no? Que Illustrator pues es vamos a decir, el programa de referencia en el mercado profesional hoy en día. Los que hayan trabajado con Illustrator, pues cuando me vean trabajar, pues seguramente se lleven alguna sorpresa. Algunas serán buenas y otras serán malas, pero seguro que alguna sorpresa se pueden llevar. ¿Hay aquí alguien que haya abierto alguna vez Illustrator para trabajar con un programa de diseño vectorial? Bueno, entonces, como hay poca gente, lo mejor es explicar qué es el diseño vectorial rápidamente para que veamos cuáles son sus ventajas. Por ejemplo, si yo dibujo un cuadrado en diseño vectorial, hasta determinado punto del diseño, ese cuadrado estará definido matemáticamente, no como hace un programa de edición de imágenes, como puede ser Photoshop o como puede ser GIMP, en el que pues, el cuadrado está definido píxel a píxel. Entonces, mientras esté definido matemáticamente, pues yo podré redondear una esquina fácilmente, podría darle un nuevo giro al modo de edición en el que lo pasara a nodos editables. Entonces, aunque la forma sigue siendo la misma, esa capacidad de redondear las esquinas ya se perdió. Esa entidad matemática que la definía se ha perdido a cambio de otra y que me permite pues, otro montón de manipulaciones distintas, como puede ser mover uno de los nodos o mover uno de los tiradores de los nodos, convertirlos en curvas, editables, todas. Y bueno, pues con paciencia y una buena dosis de trabajo, pues podríamos llegar a conseguir resultados más o menos impresionantes. Si tenemos aquí conexión, ¿dónde está Firefox? ¿Dónde? ¿Vale? Ay. Bueno, a ver si está ahí. Bueno, este fue el sitio que monté un poco como de risa, un poco por hobby y al irlo llenando de contenido más o menos útil, pues la comunidad del software libre pues empezó a considerarlo un sitio donde merecía la pena ir en busca de recursos. El hecho de que todo lo que se pone ahí pues está publicado con licencia Creative Commons o similares, es decir, que pues, puedes descargártelo y hacer con él lo que quieras, pues hace mucho más atractivo al sitio, lógicamente. Así que si queréis visitarlo, supongo que mañana cuando mire las estadísticas del blog se habrán disparado bestialmente, solo tenéis que meter Joaquin en Google y os va a llevar a la página. Joaquin Eastwood es una broma de un compañero de instituto hace ya muchos años que me llamaba así, como una especie de homenaje a Clint Eastwood, y ya de mayor pues me lo quedé para hacer un poco la broma. Aquí tenéis, por ejemplo, que os lo iba a poner, la bombilla que dio la vuelta al mundo en su momento.
Y como lo que he hecho antes, una figurita distorsionada aquí y allá, bueno, pues si tuviéramos mucho tiempo por delante, pues se podría llegar a convertir en esto. Muchos me han preguntado cuánto tiempo hay detrás de esta bombilla y pues no lo sé decir, pero echarle unas 3, 4, 5 horas a reloj parado, pues un día 10 minutos, otro día 5, otro día media hora. Y esto fue una prueba que hice cuando salió Inkscape 0.45, que se le incorporó una posibilidad que era trabajar el efecto de desenfoque. Hasta entonces no se podía y las limitaciones de Inkscape eran muchísimas. Pero al incorporar el desenfoque, pues ya pudimos acceder a hacer todo esto. Y uno tenía que ser el primero en ver hasta dónde podía llegar ese efecto de desenfoque y qué se podía hacer. Y pues lo hice yo, como lo podía haber hecho cualquier otro, pues lo hice yo. Y lancé esto un poco a la comunidad para que lo vieran y sorprendió mucho. Y entonces algunos pues empezaron a decir pues que Inkscape ya había llegado a su desarrollo final, y algunos pues hablaron de que se podía llamar la 1.0 ya. Sin embargo, los desarrolladores decidieron que a esto le falta todavía mucho, y de hecho le falta, pero bueno, pues ahí tenéis la prueba evidente de que, por ejemplo, si queremos un diseño fotográfico todo a base de vectores, pues se puede conseguir. Es posible que con otras herramientas, en vez de tardar 4 horas, pues tardéis 3, pero lo que yo trato de demostrar siempre es si con este se puede. Si por ahorrar 1 hora de trabajo me puedo ahorrar una suculenta cantidad de dinero en mi licencia, pues bienvenido sea, bienvenido sea. Sobre todo porque la licencia no va a costar 30 euros, va a costar bastante más. Si trabajo en casa, posiblemente a nadie le interese todo esto, pero si tengo un estudio de diseño, pues sí interesa. Tengo que tener las cosas claras, las cosas bien hechas. Y luego pues está la ética personal. Yo estuve 3 años pues trabajando mucho para que mis alumnos entendieran que piratear puede tener su gracia, pero no es para nada necesario, ¿no? No es necesario en absoluto, porque el resultado lo demuestra. Y bueno, hay algunas cosillas más por ahí que podéis navegar cuando entréis. Tenéis el manual de Inkscape logo a logo, que fue el que os estoy diciendo. Luego vino el manual de iniciación a Blender, cuando salió la última versión y tal. Y bueno, si queréis descargaros toda esa documentación, pues está a vuestra disposición. Voy a hacer entonces un diseño sencillito, para que veáis cómo se va trabajando. Yo aquí trabajo en panorámico, entonces lo veo un poco achatado, pero ahí está correcto. Voy a hacer una bola de billar, no por nada especial, sino porque es un objeto que, como se trabaja todo con figuras primitivas, partiendo de elipses, circunferencias y tal, pues resulta fácil hacerlo y se avanza rápido. Si hiciera un objeto más complicado, pues la bombilla, por ejemplo, pues solo hacer el casquillo me comería demasiado tiempo. Por ejemplo, aquí, aunque se genera un poquito de ruido visual por el contraste con el objeto, no hay borde. Voy a sacar el editor de colores, que conviene tenerlo siempre más o menos a la vista. Y voy a trabajar con un colorcito un poco más agradable, sobre todo por el contraste. Los que trabajen con Illustrator, por ejemplo, cuando yo añada ahora el gradiente, pues se llevarán una sorpresa. Por ejemplo, añadir un gradiente radial que evoluciona hacia transparente, porque un gradiente que evoluciona de rojo a verde, pues es igual de fácil en todos los programas. Sin embargo, aquí, un gradiente que evoluciona de un color a transparente es inmediato, mientras que en otros softwares tenemos que hacer una máscara, colocarlo encima del objeto, que la máscara vaya de negro a blanco, uno de los colores quedará transparente, el otro quedará opaco, si hay grises se considera una graduación, bueno, un poco laborioso y sobre todo con pocas posibilidades de post-edición. Entonces, bueno, aquí tenemos el gradientito, veis qué fácil es editar los gradientes en Inkscape, que yo diría que es uno de los factores que más
contribuye a ganar adeptos, sobre todo después de venir de pasar buenos minutos tratando de editar gradientes en otros programas. Bueno, y tendría la geometría elemental, que es una esfera con un gradientillo, y aquí pues bueno, pues empezaría a hacer un duplicado, le daría un colorcito en negro, por ejemplo, y voy a hacer un corte un poco salvaje, porque tampoco estamos aquí para... Y aquí entran en juego unas operaciones que no aparecen con ese nombre en Inkscape, pero que siempre se utilizan en diseño, que son las operaciones booleanas: suma, resta, intersección, división entre objetos. Aquí, por ejemplo, lo que me interesa, ese pico va a quedar horrible en el diseño, así que casi mejor. Voy a poner así, por ejemplo. Eliminar un nodo. Ahí tenéis. Voy a coger los dos objetos y voy a hacer una booleana que están aquí representadas, una intersección para poder quedarme solo con eso, que será un poco el reflejo del tapete. Tampoco es que me lo haya trabajado mucho, y lo voy a reducir un pelín, una edición también muy agradable, muy cómoda de hacer en Inkscape, aunque el objeto resultante es súper pesado, conviene volver a convertirlo en nodos rápidamente. Ahí lo desplazo un poquito y le voy a meter de nuevo un gradiente, en este caso, pues que vaya de negro a transparente más o menos, que será un poco el reflejo del... Bueno, para darle un poco de... conviene no meter desenfoques hasta que esté la cosa avanzada por el tema del peso y de la rasterización. Cuando haga un zoom, rasterizar el gradiente no le lleva nada de tiempo, pero si le meto un blur, pues le lleva algo de tiempo. Nada comparado con el tiempo de rasterización de otros programas. Es súper rápido, súper confortable. Le meto solo uno de aumento, lo envío para atrás. Y esto fue lo que marcó la revolución en su momento, en la 045, que tanto nos encantó, y los que ya empezamos a ver aquí una herramienta seria de diseño. Un poquito de transparencia para que se tiña de fondo. Estos son todo herencias de cuando yo era pintor. Bueno, supongo que lo seguiré siendo. Eso no se cura. Bueno, ahí tenéis un par de sombritas. Esta yo diría que viene de este otro lado, por el brillo que tengo ahí. Voy a hacer los fluorescentes que suele haber encima de las mesas de billar. Hay, por ejemplo, uno, otro. Ahí sin blanquitos. Bueno, para no enredarme mucho, los voy a... Ahí. Los voy a cortar por aquí. Trayecto, intersección. Ahí quedaría una textura típica, ¿no? La lámpara que está iluminando la mesa. Y bueno, y ahora sería cuestión de empezar a darle un toque más o menos realista al asunto. No sé, ¿qué llevo? 2, 3, 4 objetos. Con 4 objetos conseguir un acabado hiperrealista es complicado, pero bueno, según vaya dándole cariño al dibujo, pues él me irá dando también resultado. Ahí, un brillito típico. Este se le ha escapado el centro. Ahí. Este lo voy a deformar un poquito, aunque solo sea para darle cierta gracia. Las cosas geométricamente perfectas suelen ser bastante aburridas, incluso las personas. Ahí tenéis un brillito
Interesantillo. Voy a ponerle un detalle que no debe faltar. Podría estar en la parte de atrás, pero como diseñador, pues la verdad que no me conviene nada que el numerito de la bola no esté delante. Y este pues va a evolucionar desde el blanco a un grisito. Pues no se aprecia mucho, quizá. ¡Ay! Precioso. Y ahora, pues, un 4, por ejemplo. Y lo fácil que es hacer con ese 4, pues lo que quieras, otro clic y hago con él lo que quiero, otro brillito para que tenga gracia. Ahí casi le hace bonito, muy bonito diría yo. Este gradiente tiene que ser más grande, ahí, aunque luego reduzca, ahí. Bueno, un brillito ahí. Estos son todas las lucecitas que suele haber en los billares, por ahí pululando. Una poquito más grande. Desenfoque. Bueno, y este pues, lo voy a rematar, aunque solo sea para darle cierto toque bello, pues para que no quede tan plano, que vaya a un verde un poquitín, ahí, divino. Bueno, yo la veo fatal, porque yo la veo como si fuese un melón, pero quiero entender que allí se ve bonita y ves pues lo que ha llevado a hacer esto. Duplicarla, por ejemplo, y cambiarle el color del gradiente de fondo, cambiar el círculo del numerito aquí, o incluso hacerlo que se corte para que parezca que está, pues tendríamos la composición con las 10 bolas pues en un momento. Normalmente cuando vemos estos dibujos solemos atribuirles pues eso, muchísimo tiempo, muchísima dosis de trabajo, cuando en realidad pues a lo mejor no es tanta, sino más el software, bien utilizado, aprovechando sus herramientas, pues nos puede dar buenos resultados. Bueno, no la sigo más, aunque claro, podría eternizarme con ella, sobre todo si me voy encariñando con ella, pues podría ya casi hasta salirse de la pantalla, pero lo vamos a dejar, ¿vale? Luego, si acaso, volvemos a Inkscape para hacer una composición con algunas de las imágenes que vamos obteniendo ahora. Os voy a poner, os voy a hacer uno de los efectos más deseados y anhelados en el mundo del diseño, del retoque de imágenes, vinculado a la fotografía, que es el efecto Droste. El efecto Droste, el que lo hacía, o el que se lo inventó, o el que lo hacía a mano, era Escher, el dibujante. Quizá lo hayáis visto, bueno, seguro que habéis visto ilustraciones de Escher, seguro. La más famosa es la mano con una esfera como de aluminio, reflejando su cara y tal. Pero bueno, sus edificios que no terminan nunca, en perspectivas isométricas y tal, son muy famosos. Bueno, pues uno de los efectos, el efecto de, digamos, de espiral continua, el llamado efecto Droste, pues se estuvo detrás de él mucho tiempo y en el software libre pues llevamos disfrutándolo pues un montón de tiempo, pues gracias a la aportación de programadores que diseñaron un plugin que se llama MathMap, que entre otro mogollón de cosas que hacen, pues hace el efecto Droste. Yo voy a trabajar con una imagen que es de un ilustrador, que ahí tenéis el nombre, de Person, que es famoso por hacer unas imágenes, bueno, si te gusta ese mundillo, pues os encantarán las imágenes, pues todo, gente como macabra, gente chillando, uno torturando a otro, bueno, cosas así. No es que sea muy sanguinolento, pero bueno, es de temática gore, vamos a decirlo así. Bueno, uno de esos dibujos famosos, os lo pongo aquí,
Hasta hace no mucho, cuando hacía el efecto Droste, lo hacía con mi propia cara, ¿te acuerdas? Ahora ya no prefiero no torturar al personal y lo hago con una imagen de persona que es más agradable, aunque sea asquerosamente agradable, ¿no? Como las pinturas negras de Goya, que son asquerosamente agradables, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis un poquito el requisito para hacer el efecto Droste. El efecto Droste es una espiral de la imagen continua que si hubiera que hacerlo a mano sería interminable, se podría hacer, pero sería interminable. Sin embargo, pues bueno, gracias a MathMap, pues que está, ¿no? Sí. Gracias a MathMap, pues lo vamos a hacer en un ratito. Lo primero que necesito es generar un espacio con canal alfa, para que haya un hueco en el que la figura, al repetirse, al haber transparencia, se podrá ir colando. Si no hubiera ese espacio transparente, el resultado habría resultado, pero sería muy pobre. Por ejemplo, map Droste. Bueno, ahí veis un poquito cómo se lo va montando el programa, coge la imagen, la va distorsionando hasta convertir en una espiral, pero claro, el problema que tengo es que cuando llego a las opciones, al no haber una transparencia, pues realmente, pues sí, me va a permitir girar, conseguir algunos efectos, pueden ser más o menos interesantes. Seguramente Persson, si conociese este recurso, seguro que lo utilizaría para sus composiciones, casi seguro. Pero claro, al no haber transparencia no hay repetición. Entonces lo primero que voy a hacer es, a lo bestia, porque tampoco me voy a comer mucho el coco, voy a hacer una selección un poco a lo bestia. Esto habría que hacerlo con las tijeritas, con las rutas, o creando una máscara, pero bueno. Para nuestro ejemplo vale de sobra. Le dejamos los dientes, que quieras que no, le va a dar cierta dosis macabra. Bueno, ahí está la selección, que tengo que añadirle canal alfa, y ahí está, la imagen con su textura de cuadraditos típico de la transparencia. Y ahora cuando le aplique el Droste, entonces sí que hay un hueco en el que la espiral se va colando y vuelve a aparecer la imagen. Y ahora es cuestión de componer, más o menos el buen gusto de la persona. Aquí se me ha ido a un valor que no... voy a reiniciar. Por ejemplo, radio interior, ¿veis? Cómo se va comiendo a sí mismo. Radio interior, para que sea más o menos grande. La periodicidad, que es el valor que no tenía que haber tocado y que he vuelto a tocar. Ahí. Un zoom, por si acaso quisiéramos comenzar digamos, ahí para que la primera imagen entre con tranquilidad. Una rotación para que nos quede bien colocado. Ahí, perfecto. ¿Veis? Ahí para que vaya al medio de la boca. Número de repeticiones, porque no siempre se necesita que vaya a estar infinito, o no siempre queda bien. Bueno, el hiperdroste, que empieza a hacer cosas muy raras, o efectos pues realmente interesantes, que el mismo efecto lo multiplica en X y en Y, pues por ejemplo para hacer un fondo en una web, y que se repita sistemáticamente. Y así pues podríamos ir añadiendo voy a hacerle un zoom para que venga un poquito más acá, ahí, y acepto. Y ahí tengo pues el típico efecto Droste, que se hace mucho con... ¿dónde están? Aquí si vamos a Google. Si os metéis en internet, vais a Flickr, hay una galería de imágenes con efecto Droste, todas ellas conseguidas con GIMP.
aquí tenéis, pues cientos de ellas, cientos de ellas. Gente, tenéis aquí una de las más famosas, que es un simulacro de esto, es lo que acabo de hacer yo, consiguiendo distorsión abajo, que se repita de la manera adecuada, y luego con la imagen con un buen retoque, brillo, contraste y todo eso. Pues aquí tenéis el hiperdroste, encuadrado, el sencillo, que sería el más elemental, que se puede hacer con vídeos, de la misma imagen, pues bueno, repetida hasta el infinito. Esto lo hacía mucho Escher. Bueno, y para continuar un poquito, aparte de que esto es un efecto fotográfico, vamos a decirlo así, voy a hacer un retoque, el comienzo solo de un retoque, pues tradicional, muchos seguramente lo habéis practicado, otros no. Entonces voy a hacer el comienzo de un retoque, pues típico de publicidad, ¿no? Como partimos de un supuesto, y es que la realidad no le interesa a nadie, pues voy a abrir una imagen, que es esta, pues que es una chica normalita y corrientita, y si quisiéramos manipular esta imagen, pues para convertirla en portada de una revista, pues hay trabajo por delante, ¿vale? Tampoco es que haya mucho, pero hay trabajo por delante. Nuestro trabajo como diseñadores, fotógrafos, pues sería comenzar a eliminar los elementos publicitariamente no correctos. Partiendo de que esta imagen tal como es real no interesa, no interesa a nadie, vamos a convertirla, o comenzaríamos el trabajo para convertirla en algo que sí pudiera llegar a interesar. Por ejemplo, de todos estos elementos que hay repartidos por la cara, pues pues seguramente decidiera conservarlo porque forma parte seguramente de su personalidad, ¿no? Es un lunar a lo Marilyn Monroe, ¿no? Pues que no me conviene eliminar. Pero, por ejemplo, todas estas señales de haber dormido mal y todo eso, pues se sanearían rápidamente. Podría hacerlo con una herramienta de clonación, que hace el mismo trabajo que la de saneamiento, pero el saneamiento es, digamos, una herramienta de clonado superior. Es decir, cuando yo coja un trocito de piel y le diga que ese trocito de piel me lo pegue encima de un lunar o de una mancha, no solo va a coger el trocito de piel, sino que va a leer los valores de brillo y saturación de la parte de abajo, y entonces me resultará muy confortable ir saneando. Por ejemplo, si cogiera el tampón, aquí, un poquito más grandecito para trabajar rápido, si cogiera el tampón, por ejemplo, de esta zona, y lo pegara encima de tendría ese problema en el, claro, lo que está pegando es esto, de acá. Como esta zona está demasiado brillante, al ponerlo aquí está haciendo un clon perfecto, una imitación perfecta. Aquí parece que brilla más que aquí, pero en realidad es lo mismo. De hecho, pues, si continuara pintando ahí, pues lo que saldría sería toda la mejilla. La herramienta de saneado lo que hace es exactamente lo mismo, pero cuando yo pinche sobre esta imperfección, madre, sobre esta imperfección va a leer el brillo y la saturación del color de abajo y pegará la nueva piel con esos datos. Entonces es tan sencillo como ir eliminando. Es cuestión de paciencia, en este caso de mucha paciencia, porque, bueno, pues tampoco es que es algo que se salga de la realidad. Esto es lo normal. Es decir, cualquier retrato de cualquier persona así, a lo bestia, con una cámara casera, el resultado va a ser muy parecido. Lo que pasa es que, bueno, estamos habituados a no verlo. El hecho de que no lo veamos no significa que no exista. Claro, cuando a mí me plantan esto en la portada de una revista, pues viene muy saneado. Mirad, por ejemplo, esta ojera. Voy a hacer una cosa, que es traer la original. Ahí.
para que quede, para que podamos echarle un vistacito de vez en cuando. Ahí. Ahí. Mirar la ojera. A darle, cuanto más grande sea la brocha, pues más rápido que retrabajar, y hay cosas que hay que hacer despacito. Tampoco vamos a dejar una confianza extrema en el software echará una mano, pero aquí voy a coger un trocito de piel de aquí, se le parece un poquito más. Si ahora actuara encima del brillo, podría ocurrir que desapareciera el brillo, lo cual tampoco es que sea muy conveniente. Porque la nariz también tiene que tener su punto luminoso en la parte cercana, sobre todo porque la foto está hecha con flash. Mirar la frente, no sé qué tal se ve ahí con... se ve bien. Mirar la frente, pues... como... Cualquier trabajo de publicitario, de retoque profesional, pues que os digo, cosas que se hacen habitualmente, pues aumento de pecho, reducción de cadera, eliminación de todo tipo de manchas, imperfecciones, ojeras, etcétera, pestañas perfectas, no esto es una pestaña natural, es una pestaña natural, pero para promocionar un rímel, pues no es lo más conveniente, o incluso para promocionar un lápiz de labios, tampoco es conveniente. Entonces hay que poner unas pestañas de mentira, y se fabrican, sin problema ninguno se fabrican. Es cuestión de paciencia, mirar la ojera de este lado. Esto, pues, suponer que la modelo va a venir a nuestro estudio, divina de la muerte, pues es mucho suponer, pero no pasa nada. Cuando llegue el momento se le hace la sesión de fotos, cuando llegue el momento, pues ya se arregla. Hay un movimiento de actrices importantes que empiezan ahora a hacer un poco de revuelo en torno a este tema, exigiendo el no retoque de las imágenes. Por un lado estaría éticamente muy correcto, pero dudo que pudiéramos llegar a un acuerdo en ese sentido. Pero sí se han ganado alguna demanda. Sí se ha ganado, porque lo que no es normal es que si tienes una 80, pues te pongan para una promoción de una película pues una 120, falseando por completo la realidad. En principio puede ser publicitariamente correcto, pero a lo mejor la actriz no la hace ni pizca de gracia. Y algún juicio se ha ganado ya. ¿Veis aquí algún detallito? No vamos a ponerle nombre. Todo esto con una sola herramienta y mientras estoy charlando y tal y cual. Si esto lo hiciera para una cosa seria, pues mirad. Sobre todo las ojeras. Aquí se notan bastante los retoques, pero bueno, es cuestión de más paciencia, de trabajar con una brocha más pequeñita y dedicarle el tiempo que hay que dedicarle. Aquí hay más trabajo. Esto tiene su dosis de, a lo mejor, de corta pega, de coger alguna zona, pues un injerto, coger alguna zona que esté correcta de aquí, tipo clon, y luego pues difuminar los bordes. Bueno, hay un trabajo. Yo este lunar no se lo quitaría bajo ningún concepto, aunque sería tan fácil como hacer así, ¿no? Pero forma parte de su personalidad y no conviene. El hecho de que la chavala haya dormido mal una noche tampoco es para... Por ejemplo, pues quitar el pelo, aquí sí que trabajaría con el clon, entonces pues sería tan sencillo como ir con el clon del fondo, ir quitando los pelos, una cosa laboriosa. Si quisiera, por ejemplo, voy a coger una capa nueva y voy a empezar a darle pues un maquillaje bestial para que no tampoco... Ahí tenéis. Ahí tenéis. Un poquito aquí. Aquí las mujeres tendrán más que decir que yo. Y aquí, pues, bueno, vamos a quedarnos... Esto es para el día del carnaval. El día después del carnaval, pues, se le baja la opacidad,
¿eh? Y está fatalmente hecho, ¿eh? Sin embargo, bueno, ya con poca opacidad, ¿ahí se ve bien? Sí. Y, por ejemplo, algo que habría que darle sí o sí sería un desenfoque gaussiano, que, ¿dónde lo tengo? Ni lo veo. Bueno, da igual. Ahí. Que lo difuminara. Aquí, por ejemplo, si lo vuelvo a poner, le hubiera aplicado un buen desenfoque, repetir desenfoque, se va desenfocando. Entonces, esas líneas cortantes que yo le puse a lo bestia, imaginad el resultado que tendría esto si hubiese escogido el color con un poquito de criterio, no hubiera pintado a lo bestia. Entonces luego al hacer el blur y tal, pues es sencillo. Si bajo a la de abajo, tendría que restaurar la pestaña entera. Sería fácil, por ejemplo, cogiendo el clon de esta, un poquito más pequeñito, cogiendo el clon aquí, pues podría ir poniendo más pestañas en el sitio adecuado, claro, no como estoy diciendo yo ahí ahora. O si no, pues sería algo fantástico, que sería crear las pestañas en Inkscape con una interpolación. Hacemos la primera, hacemos la última, le decimos fabrícame 50 pestañas. Entonces me crea las 50, las deformo según una curva y me quedan perfectas, perfectas. Luego solo tengo que coger el extremo de algunas, descolocarlos aquí y allá y asunto arreglado. Lo mandaría a GIMP, le diría que por cada uno de esos trazos de Inkscape me trace una brochita, un trazo que empiece grueso y termine fino, y tengo la pestaña divina a la muerte. Aquí, por ejemplo, pues sería conveniente comenzar por oscurecer, ennegrecer los puntos medios. Entonces, pues a este ojo pues, le iríamos dando un poquito de alegría. Y yo creo que lo dejo ahí, porque bueno, pues veis que se pueden hacer muchas cosas. Una cosa que se hace habitualmente es la piel de terciopelo o efecto Playboy. Los que pusieron de moda fue Playboy, porque hace el efecto de piel de terciopelo, lo hace a lo bestia en todas sus revistas, que sería pues duplicar esta capa y meterle un filtro de desenfoque gaussiano bestial. Bueno, esto no es bestial, más aún. Playboy lo haría así, ¿no? Entonces, una vez difuminada toda la cara, o sea, si ya le he quitado todas las imperfecciones y encima le meto un difuminado para que parezca ideal, ¿no? como decimos, piel de terciopelo se denomina, ahora tendría que venir con la goma y recuperar. No, aquí no va a hacer el trabajo bien hecho. Aquí a veces entra en vez de pintar, en vez de borrar, está en el canal alfa, ahora sí, aquí. Entonces ahora pues tendría que recuperar esto. La gente que pinte pues sabrá que tiene mucho que ver con el esfumato de Leonardo da Vinci, de las Meninas y todas estas obras emblemáticas. Esto sería a lo bestia, claro. Tendría que recuperar todo lo que tiene que estar enfocado, todo. Porque si no, el efecto blur se hace evidente en sitios que no debe aparecer. La línea de la boca, el lunar. Ahí. Y, por ejemplo, pues el efecto blur, pues bajarlo un poquito porque me he pasado. Entonces, bueno, pues ahí se le va suavizando la piel hasta que hay un equilibrio correcto entre ojos enfocados y desenfoque de la piel. Esto se hace muchísimo. Luego, si a esta foto le añadís un buen tratamiento de niveles de color, si le añadís un buen histograma, si le añadís un buen contraste entre brillo y saturación, bueno, pues tenéis una foto para una revista. Si no os gusta dónde está este ojo, pues no pasa nada, porque se recorta y se hace que la chica sea más... es que tiene la transparencia del este. Por ejemplo, suponiendo que empezamos desde esta de cero. Si no os gusta dónde está el ojo, pues se puede
desplazar lo suficiente y luego es cuestión de borrar los contornos gruesos que se hayan originado y a correr. Si queréis que esté un poquito, porque la revista la vamos a llevar a Japón, pues arreglado. Todo esto, bueno, esta no iría a Japón, esta iría, vete tú a saber dónde. Y luego, pues si queréis otro tipo de efectos, pues tenéis lo que queráis. Lo único que trato de demostrar es que este tipo de retoques se suelen ver en televisión, cuando aparecen, siempre hechos con Photoshop, como si Photoshop fuera la única herramienta o una de las pocas herramientas capaces de hacer esto, cuando en realidad en el mercado pues tenéis un montón. Y el mercado que nos interesa a nosotros pues es el de software libre. Ahí tenéis para un cartel un poquito más de otra manera. Bueno, hemos dejado a la chica hecha polvo, así que nos vamos a Blender, que seguro que es un programa que ya no resulta tan familiar, porque al fin y al cabo, ¿quién no ha abierto un programa de edición en alguna ocasión, ¿no? Bueno, os voy a poner la interfaz de trabajo de Blender hace poco tiempo. Esto era Blender, que Carlos ya habló algo de Blender, pues esto era la espantosa interfaz de trabajo que echaba para atrás a todos los recién llegados a Blender, porque, bueno, era un programa in-house, hecho pues para los programadores y los desarrolladores de una empresa y por lo tanto la estética no interesaba. Bueno, Blender ha llegado al punto al que ha llegado y ahora ha venido la reforma y bueno, la siguiente 2.6 pues será mucho más atractiva y todas las versiones 2.5, las betas que estamos teniendo de la 2.5 pues ya son un antecedente de lo nuevo, ¿no? Que es esto de acá. Estéticamente es muchísimo más agradable, es mucho más fácil trabajar, está todo mucho más ordenado y sobre todo pues las herramientas que nadie usaba, porque no las usaba nadie, pues las han eliminado. Herramientas duplicadas, cosas que se podían hacer con igual resultado por dos vías distintas, pues han quitado la más inútil y han dejado la buena. Entonces ahora está todo pues perfectamente, digamos, colocado. Hombre, Blender es un programa muy complejo. Entonces, claro, tiene muchos botones y muchas opciones, pero es un programa muy complejo. Como es un programa muy complejo, se pueden hacer muchísimas cosas. Prácticamente os diría que podríais hacer con él lo que queráis. Tiene su propio editor de vídeo, podéis hacer edición de vídeo, pues casi lo que queráis. En animación, ¿qué os puedo contar? Pues lo que queráis. Yo lo que voy a hacer aquí un poquito es enseñaros un poquito la interfaz para hacer textos en 3D, entendiendo que Carlos ya tocó un poquito Blender, pues os voy a hacer algo de textos que vendría muy bien, pues por ejemplo, para diseño gráfico. Y también os voy a hacer un mapeado para que veáis, he visto que Carlos hizo una simulación del motor de juegos, con un cubo que tiraba unas bolas y tal, pues un mapeado para que veáis cómo se pegan las texturas en los videojuegos. La cara de un futbolista o cualquier detalle que podamos encontrar en un videojuego, o si queremos incorporar ese mapeado a un renderizado, a una película de animación o lo que sea, ¿no? Voy a empezar por el mapeado, como podía empezar por lo otro. Entonces voy a hacer una cajita de un medicamento. En principio la escalo así, sin preocuparme mucho. Y ahora voy a pasar a edición digamos, de lados, de vértices, por un lado tengo la edición del objeto completo, rotación, escalado, de todo el objeto, o me puedo meter en su interior para hacer eso mismo, pero con entes individuales del interior, puntos, lados, conjuntos de puntos. Y voy a hacer algo pues, que es seleccionar por lados y voy a meterle un corte, os voy a dejar dicho
que ahora cuando me despliegue la caja, la corte, como cuando hacíamos los recortables en el cole, nos mandaban a hacer un cubo de cartulina, pues dónde están los cortes para las tijeras, vamos a decir. Ahora cuando veáis el unwrap, lo entenderéis bien. Marcar los cortes, y ahí quedan. Y ahora me paso a otro modo de edición, a otro modo de configuración, donde pues voy a cargar una imagen que la tengo. Uy, imágenes, aquí está. Pues no viene. Eso está, pero que muy... Pues no viene. No la cargo, voy a hacer el unwrap primero. Pues si no, me parece que no. O reiniciando. Ha entrado esto en... Bueno, ahí tenéis el unwrap, lo que os decía antes, las 6 caras del prisma, y cómo le he obligado a cortar según esos cortes. Ahora se supone que tiene que cargar la imagen, ahora sí la cargó, y ahí os ha traído en este tiempo de catarros. A ver, rotar 180. Ahí está. Esto sería el proceso que tienen que hacer los diseñadores de videojuegos, salvo plugins, herramientas que permitan hacer esto de manera masiva y tal y cual, pues no queda otra que trabajar así, ¿no? Pues texturizar la corteza de un árbol, o pues la pelota para el FIFA, o la metralleta del Counter-Strike, pues, es lo que hay. Mucho trabajo por delante, mucho. Aquí voy a hacer coincidir ahí eso. Antes de ponerlo en modo de visualizador de texturas, voy a colocar, aunque solo sea una cara. Ahí. Y estos dos puntitos, lo que estoy colocando es esa cara de ahí que esté ya perfectamente puesta, esta de acá. Le voy a decir que me enseñe cómo va la cosa. Ahí veis. De todas las caras, la única que tengo bien colocada es esta de aquí. Y veis cómo el texturizado pues, es bestial, con todos sus detalles. Luego, si a esto en el proceso de trabajo le aplicara un bump, mapping, etcétera, etcétera, todo esto pues, se traduciría en que el programa sería capaz de detectar de dónde viene la luz y adaptar esa arruga en función de dónde venga la luz, no como aquí, que va obligado a entender la luz de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha, sino que lo entendería según la iluminación del videojuego, lo cual ya pues le da muchísimo realismo. Ahí la arruguita. Bueno, sería cuestión ahora de colocar estas. Me he quedado corto. X, ahí. Pues se me queda fuera esta y no conviene. X, ahí. Ahí tendría mi cajita perfecta, con el mapeado perfecto. Por ejemplo, si fuera a hacer un anuncio de Culdina con una foto, pues en raras ocasiones le haría una foto al paquete real, ¿no? Me lo fabricaría aquí para que quedara perfecto, para que quedara inmaculado, y lógicamente pues la textura no la crearía de una foto que tiene hasta sus manchitas, veis ahí,
no la crearía a partir de aquí, sino que la crearía directamente con el vectorial de fondo. ¿Veis ahí? Perfecto. Bueno, ya no lo pongo mejor, aunque a lo mejor algunas esquinas habría que dominarlas más, pero lo dejo ahí, porque tampoco... Si ahora le diera a renderizar, pues no, en realidad no tendría nada, saldría el cubo a palo seco, porque lo único que he hecho ha sido definir cómo se pega la imagen al programa. O sea, es una manera de decirle, así se va a pegar. Ahora le tendría que decir que se pegue, que se pegue. Entonces, por ejemplo, pues añadiendo un simple material, activando esta opción en la que le digo que se texturice, efectivamente, no solamente tengo el dato, sino que quiero que se aplique, entonces ya empezaría a salir mi cajita de medicamento. Ahí. Tengo una iluminación pésima para empezar, porque el foco de luz es solo uno. Vamos a poner alguno más. Por ejemplo, ahí hay más luz, se notan hasta los puntitos de detalle. Voy a preparar un poquito mejor el encuadre para que cuando vayan saliendo, así ya de ahí no lo muevo. Lo que pasa es que aquí está... divino. Así por lo menos se lee. Aquí está un poquito mal mapeado, pero no importa. Además así se ve esa manchita que le hace más real. Ahí está fatal mapeado. Vamos a hacerlo bien porque si no queda feísimo. Ahí. Ahí. Bueno, ahí parece que va a quedar mejor. Bueno, eso sería el render que tenemos hasta ahora. Ha vuelto a quedar mal abajo. Yo no sé dónde lo estoy haciendo mal, pero lo estoy haciendo mal en algún sitio. Ah, está aquí abajo. Que me he olvidado de este detallito. Hecho. Bueno, ahora tiene que salir bien. Perfecto. Bueno, le voy a poner un planito y voy a aplicarle una iluminación que ahora es muy famosa porque se utiliza en las animaciones de Pocoyo, que más el que menos alguno de Pocoyo habréis visto, aunque no tengáis niños. Yo, personalmente, me sé todos los capítulos con todo lujo de detalles, texturizados y demás. Este sería el mapeado normal, pues con sus 3 focos, los 3 haciendo sombra, una cosa realmente laboriosa. Uno de los ejercicios más complicados en diseño 3D es la iluminación. De hecho, en los estudios de animación hay gente dedicada exclusivamente a la iluminación. Distribución de focos, que se complementen bien, que emitan luces de distintos colores, que se complementen para que la imagen vaya siendo aceptablemente correcta, vamos a decirlo así, que se entienda bien en la animación, no tanto que sea real o que parezca real, sino que sea coherente. Entonces nosotros vamos a utilizar la animación, la iluminación de Pocoyo, que es lo que se llama una oclusión ambiental. Lo que hace el programa es suponer una media esfera arriba y que de cada punto de la esfera nos manda un rayo luminoso, con lo cual pues se genera una iluminación global, vamos a decirlo así, una oclusión ambiental que genera una textura muy agradable, muy blanquecina, que bueno, a nosotros aquí nos ahorra mucho trabajo. Yo a los chavales en clase, cuando trabajábamos con Blender, siempre les decía que primero activaran la oclusión ambiental. El problema, aumenta el tiempo de render porque es pesado renderizar eso, pero a cambio, pues sin luz, sin hacer ningún estudio de luz previo, nada, sin ningún foco, que aquí ahora esto saldría negro porque no hay ninguna luz, pues activando la oclusión ambiental, pues ya tendría
una iluminación global. El problema que tengo en esta caja es que he aplicado un texturizado, vamos a decir, a la vieja usanza de los videojuegos, ¿vale? Cuando el texturizado tenía que ir pegado y ya está. Los motores de juegos actuales ya no son así. Por ejemplo, ahora es posible que un objeto en tiempo real proyecte una sombra sobre otro. Por ejemplo, un cuadro que haga la sombra en la pared. Y tú solo te tienes que preocupar de texturizar el cuadro, el sólido del cuadro, y dar las órdenes pertinentes para que se origine la sombra. Y si la luz se mueve, la sombra se adapta. Eso hasta hace relativamente poco tiempo no era así. Había que dejarlo todo hecho. Entonces la sombra del cuadro sobre la pared tenía que estar ya puesta antes del cuadro para que pareciese que estaba viendo una sombra. Luego os pongo un ejemplo. Vale. El problema es que esta caja está hecha según ese método, o texturizada según ese método. Lo que voy a hacer es anularlo y en el material de la caja voy a añadirle la imagen. La imagen que tiene que estar aquí, ahí está. Y ahora en el mapeado le tengo que decir que me lo texture según el mapeado UV que hice antes. Y ahora la orden está igual. Lo que ocurre es que ahora la caja va a poder recibir luces, va a poder recibir sombras, va a poder generar una zona de brillo. Por ejemplo, si le quiero dar una textura exterior de plástico en vez de cartón, pues en un sitio emitirá mucho brillo, cosa que antes no podía hacer. Antes era plano todo. A lo mejor en un primer render no hay... Bueno, ahora he texturizado el plano de fondo, porque estaba seleccionado. Cometí el error de añadir el plano en el modo de edición de puntos. Ahora ya no. Ahora ya no. Aquí va. Lo colocamos más o menos ahí. Y ahora ya tiene que salir bien. La textura que caracteriza la oclusión ambiental, a Pocoyo y compañía, pues son todos esos puntitos que aparecen en la sombra de la caja. Mucho ruido visual, lo que en fotografía se llama ruido, que a veces queda muy bonito, a veces se busca con intención y a veces pues es un problema. El problema es el número de pasadas que le estoy diciendo que de solo 5 hace el render muy rápido, pero muy sucio. Si le subiera considerablemente, el render pues, se ralentiza, eso que solo hay un objeto con un mapeado y es un cubo, son 6 caras, y sin embargo el render se ralentiza, sin embargo en toda esta zona de acá ahora la sombra es hiper suave, vamos a decir Pocoyo. Si Pocoyo se hiciera con unos samples muy bajos sería muy ruidoso y no gustaría ni a los niños ni a los mayores, ¿no? El grano, la gente que haga fotografía pues se relacionaría por ejemplo con el grano, vamos a decirlo así, ¿no? Nadie haría un anuncio de lencería con una película de mucho grano, no tiene sentido, es contradictorio, ¿no? Y nadie haría una serie de dibujos para niños con mucho grano, una textura tan ruidosa, tan de papel de lija. Bueno, pues ahí tenéis un poquito el sistema que se utilizaría con una simple oclusión ambiental, y la ventaja de un programa como Blender pues es su edición, o sea, su programación dirigida a objetos totalmente independientes, o sea que cuando yo ahora coja este prisma con todas sus características, se va el prisma y todas sus características. Si tuviera animación, por ejemplo, pues todas sus características de animación se irían con ese duplicado, entonces tendría 100% otra vez lo mismo. Imaginad una composición pues, de las pelotitas de billar que decíamos antes. Pues, echa una, se cambian los colores y a correr.
Y la manipulación, voy a bajarle los samples porque esto es bestial. Y la manipulación, pues veis lo confortable que es, por ejemplo, rotar. Se sale. ¿Veis? Más o menos. Conseguir una escena creíble, una escena bonita, es muy trabajoso. Pero sí que es verdad que Blender pues, facilita el trabajo al 100%. Si Inkscape está naciendo, GIMP ya está en su madurez, pues Blender en cualquier lista comparativa de softwares 3D que encontréis, en cualquier lista seria, Blender aparecerá junto a programas que su licencia pues son 2.000, 3.000 euros fácilmente. Y aparece Blender en las comparativas. O sea, puede competir prácticamente en todos los aspectos, por no decir incluso en alguno más, porque no todos esos softwares 3D tienen motor de juegos, cosa que Blender incorpora desde la versión 2.25, o sea, hace mucho tiempo ya, ¿vale? Bueno, voy a hacer unas letritas y para que veáis cómo podéis aplicar esto, por ejemplo, a vuestros diseños, si queréis hacer un cartel o cosas de esas, y luego, pues si queréis que haga algo en especial, pues lo puedo hacer, siempre que no sea muy complejo, y si no, pues algunas preguntitas para ir rematando. Bueno, voy a quitar todo y voy a sacar un texto que actúa como un editor normal y voy a poner, pues, Ciudad Real. Muy original. Ahí tenéis el objeto, que en edición de objeto pues lo puedo escalar, lo puedo rotar, con él puedo hacer lo que quiera en un momento. Lo puedo rotar, restringir el giro a X y meterle ahora el dato numéricamente, con lo cual desde teclado tengo un control matemático siempre del asunto. Si quiero cambiar el eje, pues que sea en X o que sea en Z. Ahí lo tengo ya de pie sobre el... Y mirad, por ejemplo, qué fácil es conseguir que este ente empiece a ganar la tercera dimensión. Todo facilísimo, para poder casi un principiante, en cuanto se hace con la interfaz de trabajo de Blender, puede empezar a hacer este tipo de trabajos. Porque en cuanto me vaya aquí y seleccione las opciones relativas a texto, pues aparte de dejarme ir a buscar una fuente o cualquier tipo de edición normal, alineado a la derecha, alineado a la izquierda, todo lo normal en un editor de texto, pues tengo, por ejemplo, el extrude. Ahí tenéis el extrude, que es sin duda pues, la herramienta más poderosa de un software 3D. La extrusión. Coge una cara, multiplícala, duplícala y ahora dale un volumen, una nueva dimensión. Entonces, mientras que sigue siendo texto, es decir, que yo puedo entrar al editor y puedo volver a editar como si fuese un editor de texto normal, todas sus características. Tarde o temprano, eso sí es verdad, tarde o temprano, esto tendrá que dejar de ser un texto y de convertirse, o sea, tarde o temprano tendrá que dejar de ir a buscar esta información al archivo TTF de la fuente, vamos a decirlo así, cuáles son las letras, y tendrá que ser un vectorial de Blender, es decir, un objeto formado por puntos, segmentos, caras, etc. A partir de ese momento ya no podré ir a borrar una letra como si fuese un editor, ¿vale? Bueno, pues eso lo voy a hacer ahora, ¿no? Aquí me pregunta si quiero convertirlo en curvas o si quiero convertirlo en mallas. Si lo quiero convertir en curvas, pasaré a un nuevo tipo de edición, ¿veis? En el que, por ejemplo, pues podría coger ese vértice, aquí os tiene que sonar, porque esto es igualito, igualito, igualito que Inkscape, ¿no? O sea, aquí podría coger ese nodo, o este otro, y hacer la edición como si fuese una curva. Antes, cuando pasabas a Edit Mode, desaparecía la extrusión. Ahora en la nueva versión se mantiene la extrusión, aun cuando cambio. Voy a dejar esa R, aunque queda horrorosa,
no porque quede fea en sí, sino porque parece una K, entonces queda raro, pero la dejo así. Entonces ahora le digo nuevamente que quiero convertirlo en una malla. En una malla, ahí está. Y ahí veis cómo ya se ha convertido en docenas de puntos, con docenas de segmentos. Aquí me da los datos, tengo 6.396 lados, con 2.700 caras para trabajar. Aquí se produce un error, no porque sea un error, supongo que los programadores no lo considerarán un error, pero se producen puntos duplicados, que hay que quitar. Sería la única edición complicada. Aquí cuando levanto esta cara se ve el interior. No ha dejado soldado, esta arista de acá no la ha dejado soldada. Entonces es tan simple como seleccionar todos los vértices y darle la orden de que elimine los puntos dobles. Él elimina los puntos dobles y el asunto ya está arreglado. Sería la única edición un poco compleja para hacer esto, que no tiene ninguna complejidad, pero sería la única. Entonces ahora cuando tirara de la cara ya hay una coherencia con lo que yo espero, es decir, se viene todo el lado. Y luego pues igual, vuelvo a seleccionar todos, ahí, y le digo que me separe todas las letras. Entonces ahora tengo cada ente pues por separado. Podría coger estas 4 letras, traerlas acá, llevarlas más atrás, más adelante, hacer una composición al gusto. Podría coger solo la L, aquí por ejemplo solo la L, y en puntos variarle de nuevo el ancho, pero claro, ahora ya no me vale. Espera que aquí que está, ahí. Ahora ya no me vale la opción de extrusión que tenía antes, ahora es improductiva, ya no dispongo de ello porque esto ya no es un texto. Y podría darle a cada uno un grosor, etcétera, etcétera. Podría darle a cada una un color. Hay un pequeño bug que de vez en cuando se queda la cosa, pero se le vuelve a dar y arreglado. Azulito. Estos son los materiales que tienen infinidad de posibilidades, transparencias, brillos de todo tipo, suelos reflectantes, lo que os queráis imaginar y más. Por ejemplo, aunque esto no lo necesitaría para hacer un cartel, podéis sacarle provecho, pero no es el caso. Ahí, por ejemplo, voy a hacer que este plano voy a hacer que este plano ahí mismo. El planito que sea, en caso que aquí tengo otro plano, no sé cuál es el bueno y cuál es el malo. Sea, por ejemplo, reflectante. Aquí tengo una previsualización, sería como un cromado, vamos a decirlo así. ¿Dónde está el texto? Este fuera. Y este. Ahí. Aquí se va a producir, veis, un efecto en el que el suelo pues refleja. ¿Cuánto refleja? Si se distorsionan los objetos al ser reflejados, si refleja el color del cielo, su propio reflejo, cualquier cosa que os podáis imaginar os la va a ofrecer. Cualquiera, ¿eh? Bueno, de aquí sería tan sencillo como ir al render final, decirle que me exporte el objeto como un PNG con transparencia en el fondo, para que quedaran las letritas, ellas
independientes, conseguir un PNG de buena calidad, enviárselo a Inkscape, por ejemplo, y tener para mi cartel, pues haber puesto software libre con unas preciosas letras en 3D. Os voy a poner, yo estoy aquí, esto no, a ver. Esto es lo que tenéis que hacer cuando lleguéis a casa. Metéis Joaquín, así, y la primera salida ya os lleva. Os voy a poner el portafolio que tengo solo de logotipos para que veáis, y es un poco la prueba evidente de que se puede conectar finalmente con el cliente y venderle y cobrarle el producto final para que se lleve a imprenta y para que se haga todo tipo de productos con ellos, ¿no? Por ejemplo, pues aquí tenéis un logotipo vendido que ahora se utiliza a nivel comercial, otro, todo esto, todo absolutamente está hecho con Inkscape. Otro, si vais allí podéis verlos detenidamente y los pongo más que nada como prueba variopinta, cómo se pueden conseguir efectos 3D, cómo se pueden conseguir efectos 2.0, cómo se puede conseguir cualquier cosa. Ahí veis. Luego aquí ya hablaríamos de otros temas, como por ejemplo el concepto. Lógicamente esto no es que se pueda hacer con Inkscape, esto se puede hacer con cualquier cosa, ¿no? Porque realmente el concepto es base, ¿no? Pero si queréis este tipo de efectos ya 2.0 con sus brillos y sus reflejos y tal y cual, pues ahí tenéis un catálogo. ¿Se puede hacer con Inkscape efectos cromados? Pues podéis ir y seguramente algún ejemplo tendréis. Algunos de estos logos pues los he vendido, otros son ganadores en concursos y otros pues simplemente quedaron bonitos y como no alcanzaron la gloria, pues por lo menos que formen parte del portafolio. Os voy a poner algún cartel para que veáis. Tengo que hacer una galería también con carteles. Mire, este fue un cartel que hice para la violencia de género, que quedó ganador este 25 de noviembre pasado, y está hecho con Inkscape, toda la parte de arriba, tratamiento de texto, etcétera, etcétera, y el maniquí está hecho con Blender, pues tal como os acabo de decir. Se elabora, se pone un plano de base, se hace el render que sea transparente para que luego pueda venir a integrarse bien aquí y a correr. Lo importante realmente es el concepto en el cartel, ¿no? Pero que sepáis que está hecho totalmente con Blender, con Inkscape. Estoy buscando el cartel de la encina de 2008. Este fue el cartel estilo Pocoyo, de hace 3 años, hecho totalmente con Blender. Oclusión ambiental, pues un poquito lo que os acabo de contar ahora. Otra vez el concepto, no hace falta tampoco. Esta es la basílica típica de Ponferrada, el castillo, los fuegos artificiales y tal, con conceptos básicos, buscando una imagen más impactante que digamos, contar todo el detalle, ¿no? Tiene que haber el cartel que quería enseñaros las... No lo encuentro. Bueno, da igual. Para que veáis unas letras en 3D, como las que acabo de decir, pero ya todo bien elaboradito, en el cartel de la encina, que son las fiestas allí de Ponferrada, de 2009. Espera. 2009. Si está así lo vemos y si no, pues
aquí está. Aquí puse un making of en el blog de cómo se fue haciendo, todos los elementos, pero bueno, lo que quiero que veáis sobre todo pues es las letras 3D hechas exactamente como acabo de hacer ahora. Buscar la fuente, se separan, se descolocan, se le mete distinto extrude a cada uno de los objetos y luego pues a ver qué pasa con el cartel. A veces gana y otras no. La mayoría no. Bueno, si me queréis hacer alguna preguntita de todo esto, pues, o si queréis que os enseñe algo en particular. Me gustaría saber si el oficio de diseñador gráfico, utilizando herramientas de computadora, es más para pintores como usted, que se dedican a la informática, o para informáticos que desean poner en práctica sus conocimientos y meterse en el mundo del diseño. Hombre, a ver, el diseño, como todo, es una disciplina. Cuantos más conocimientos relativos a esa disciplina tengas, pues mejor. Es una batalla permanente en secundaria, por ejemplo, dibujo técnico, chavales que quieren hacer después de diseño gráfico y tal, y te preguntan constantemente para qué sirve el dibujo técnico para diseñador. Pues para mucho, para mucho. ¿Se puede ser diseñador sin haber tenido una base profunda? Pues sí, perfectamente, perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, pues vas a tener que ir arraigando conceptos que a lo mejor ya tenías que tener arraigados, pero los vas arraigando, no hay problema ninguno. De hecho, mis conocimientos relativos al dibujo y a la pintura que puedo utilizar a la hora de diseñar, pues son unos cuantos. La pintura tiene un lenguaje, la fotografía tiene otro lenguaje, el diseño tiene otro lenguaje. A mí me costó mucho tiempo hacer un logo, por ejemplo, como el de los Brand Boys, esos, con las dos Bs, porque mis logotipos iniciales pues eran, imagínatelo, yo venía del mundo de la ilustración, de la acuarela, pues mis logotipos iniciales pues tenían ojos, pestañas, boca, tenían todo. Y luego pues vas creciendo y sobre todo pues aprendiendo mucho. Viendo muchos diseños malos, muchos, igual que cuando te dedicas a la pintura, pues tienes que ver mucha pintura mala para empezar a reconocer la buena. Igual que en el cine, igual que en cualquier disciplina. Hola, quería preguntarle si en Photoshop 5 han sacado una herramienta nueva que es capaz de hacer desaparecer a una persona con solamente subrayarla. Me gustaría saber si en GIMP hay una herramienta parecida, que por lo que hemos estado parece que sí, pero si es tan potente como para llegar a conseguir algo así. Bueno, te diré que el escalado líquido se implementó antes en Inkscape, en GIMP que en Photoshop. Esto fue cuando salió publicado, eso fue, fue de dos programadores que, bueno, se lo vendieron a Adobe y tal y cual. Hasta que Adobe lo ha implementado, los programadores que publican luego su código libremente, pues lo pusieron a nuestra disposición, pues, ¿qué te puedo decir? Hace ya años, que fue incorporado en la 5. Sí que es verdad que trabaja de una manera un poquito distinta, pero el resultado te diría que es muy, muy, muy parecido. Hoy no he hecho ninguna prueba, pero por ejemplo en la anterior, en Sevilla, como hablé más de GIMP y no tanto de Blender, pues me paré a hacer escalado líquido. La diferencia fundamental está en que ahí lo ves en tiempo real. Es un parámetro y en tiempo real ves el resultado. Y en GIMP haces la máscara, dices, este es el paisano que quiero que desaparezca. Y si mide 1000 píxeles, pues ahora quiero que mida 800. Entonces, en ese escalado solamente te va a hacer desaparecer ese personaje. Claro, el fondo de atrás tiene que ser tipo procedural, pues no sé, arena de una playa, hierba. Si se lo pones difícil, la magia... O sea, lo de CSI, eso
Bueno, vosotros que sois programadores y sois técnicos y cosas, pues sabéis más que yo. O sea, quiero decir, si yo estoy escalando una imagen y tengo un píxel amarillo y luego tengo otro azul, suponer que hay uno verde en medio es mucho suponer. O sea, eso es mucho suponer. Pero bueno, suponiendo que entre esos dos píxeles haya un gradiente, pues el software puede más o menos acertar al ampliar una imagen. Claro, como la información son millones de puntos, pues es posible conseguir escalados al alza con calidad. Pero al fin y al cabo, lo único que está haciendo el software es deducir algo. El escalado líquido hace mucho que no está implementado, pero existe el plugin, te lo descargas, instalas, aparecen filtros a trabajar. Y ya te digo, si ves un vídeo demostrativo de eso mismo en CS5, pues vas a decir, jo, mola más porque lo veo en tiempo real. Pero es que el resultado final va a ser muy, muy parecido. Bueno, y al alza funciona perfectamente, ¿eh? Seleccionas el elemento que no quieres que se distorsione, le das, por ejemplo, solo en I y te deja ese objeto, todo lo demás, escalado. Una maravilla. Si lo pruebas, una maravilla. Una pregunta es que lo que dibujas en el Inkscape, ¿lo puedes meter luego al Blender y darle movimiento, las 3 dimensiones y demás? Sí, sí. La importación de SVG, o sea, el contorno, lo que es la curva de tienes la posibilidad de importar el archivo SVG. A veces entra un poquito sucio, ¿sabes? Si se inventa un nodito aquí o allá, pues se limpia, es fácil. Lo que pasa es que en la 2.5 todavía no está implementado. Yo, por ejemplo, tengo siempre las dos, la 2.49 y la 2.5. Yo trabajo siempre ya en la 2.5, pero, por ejemplo, cuando quiero mandar un texto o cualquier cosa de Inkscape, pues lo importo en 2.49, guardo el blend y lo abro en el 2.5. Creo que para la siguiente beta, bueno, ya lo hay, te lo puedes descargar y ponerlo tú, pero para la siguiente beta de Blender ya trae importar SVG. Y espero que funcione un poquito mejor. Porque funciona bastante bien, pero a veces ensucia un poquito la malla y te da más trabajo de la cuenta. Pero yo he trabajado 1.000.000 de veces, ¿eh? Bueno, y ahora tienes un add-on en el que de GIMP, cada una de las capas que tengas, cada una de las capas te las importa y te las pega. Como he hecho yo el mapeado V, cada capa te genera el rectángulo del tamaño adecuado y te las va generando una detrás de otra con un espacio mínimo, ¿no? Pues imagínate, luego con una cámara sin perspectiva, pues hacerlas aparecer, desaparecer como si fuese una animación hecha en Flash. Esa sería una de las posibilidades. Sí, buenos días. Mira, siempre se ha dicho que el diseño gráfico consume muchos recursos. ¿Cuál es el mínimo que se necesita para mover estos programas? Por ejemplo, Blender. Para mover estos, sí. Para mover Blender, yo tenía un 486 prehistórico y se movía perfectamente. Otra cosa es que, por ejemplo, la 2.5 ya no permita trabajar en ese tipo de hardware, ¿no? Pero el único problema que vas a tener, por ejemplo, es el render. Tú tienes una máquina potente, pues una animación de 5 minutos a lo mejor te la haces en una noche y en una máquina un poco tal, pues la tienes que dejar renderizando una semana, ¿no? Pero estos softwares te llevas Blender, el anterior más este por si quieres trabajar con los dos, Inkscape, GIMP, Composer para hacer páginas web, Sara, el otro, o sea, te los llevas todos en un pendrive de 1 giga. Uy, y te sobra medio pendrive para los archivos que vayas creando. Y luego, consumo de RAM, muy poco, en comparación muy poco. Mira, Illustrator, si le aplicas un blur a un objeto, para que aparezca detrás una sombra, por ejemplo, un texto y que detrás tenga una sombra, cada vez que escalas el objeto tiene que rasterizar de nuevo el efecto.
Si has trabajado alguna vez o si trabajas, pruébalo porque es increíble, increíble. Lo que pasa es que tiene cierta lógica y ellos lo que buscan es una compatibilidad de todas las herramientas de Adobe. Entonces, claro, ellos quieren que el blur de Photoshop se abra correctamente al abrir Illustrator y de ahí cuando te vas a After Effects y cuando, ¿sabes? Entonces hipotecan una cosa a cambio de otra. Pero, vamos, Inkscape con un Pentium 1 va seguro. Hombre, luego hay que organizarse. Si le metes muchos desenfoques, casi la máquina más potente se te va a trabar, porque eso consume mucho. Pero bueno, para eso están las capas, ¿no? Creas las capas de los desenfoques, si vas a hacer un zoom grande, las dejas no visible, bueno, pero eso hay que hacerlo prácticamente siempre, ¿eh? La máquina, con esos recursos, piensa que tiene que renderizar, tiene que volver a rasterizar, cada vez que tú haces un zoom, tiene que rasterizarlo todo de nuevo, y eso lleva. Pero vamos, ya te digo, ni la mitad que con otros programas, ¿eh? Pues mi pregunta es, una vez que tienes la pieza terminada, que dices, bueno, el cartel es este, ya está perfecto, ¿cómo haces para hacer el PDF de calidad buena para impresión y cómo podrías partirlo por sectores y llevártelo a web en baja calidad? ¿Partirlo por sectores para? Para llevártelo a web en 72 píxeles por pulgada, por ejemplo. Bueno, para guillotinarlo puedes utilizar GIMP. GIMP le colocas las guías que tú quieras. ¿Y lo tienes que ir cortando trocito a trocito? No. Tú le colocas unas guías que salen horizontales y verticales, las guías de trabajo pues para medir o hacer ajustes. Esas guías tú sacas 5 y 5, horizontales, verticales, vas a guillotina a cortar y te fabrica una imagen por cada... Vale. Le pone un autonombrado con un número para que luego puedas organizarlas en la web. Se hace mucho lo de cortarlas para web de imágenes grandotas. Y para llevar a imprenta, pues tienes muchos recursos. Por ejemplo, desde GIMP tienes un plugin para exportar en TIFF con formato CMYK. El plugin se llama Separate más, con un signo más. Separate Plus. Lo instalas y te permite guardar en TIFF con perfil de color. Bueno, luego también, claro, tienes que tener tú buenos perfiles de color instalados, los de Adobe. El problema es que no puedes trabajar con Pantone directamente, pero Jesús Da, que es un tipo comprometido con esto, ha hecho una tabla comparativa que se llama Pantano. Entonces, hay que sortear los recovecos legales, ¿no? Entonces, bueno, le ha cambiado el nombre, ha hecho toda la comparativa y te puedes instalar esos perfiles de color y funcionan tanto si estás en Linux, claro, con Inkscape y con Scribus, con GIMP. Es decir, va a leer esa librería, esos perfiles de color. Adobe distribuye gratuitamente sus perfiles de color porque es un estándar en las imprentas, ¿eh? Entonces, pues tú los tienes instalados, vas a la página, descargas, instalas, pues lo quiero para papel brillante, pues bueno, es una Coatez, lo quiero papel porque lo voy a imprimir en Japón. Pues claro, allí tienes que... El mundo de la imprenta es peliagudo en todas partes, pero sí se puede sortear el problema de la imprenta. El Scribus, por ejemplo, como es un programa de automaquetación para hacer revistas y cosas de esas, exporta en PDF con CMYK, perfecto, ¿eh? Para ir a... Inkscape, por ejemplo, si exportas en PDF, te lleva, y lo abres en un programa que lea CMYK, el negro lo lleva como negro puro. O sea, te lleva 0, 0, 0, 100. O sea, que funciona bien. El único defecto, por decirlo así, pero se solucionará, supongo, es que en el modos de color de GIMP, pues en el modo de color y te pone pues a 256 colores o RGB. O sea, no vas a encontrar modo de color CMYK. Pero le instalas el plugin y cuando dices guardar como TIFF con CMYK, entonces te lo guarda el TIFF con CMYK y cuando abras con una aplicación como puede ser Photoshop, verás que te van a salir los 4 canales y con la información K, que todo se reduce a la K, ¿no? Al negro, que sea puro. Si tú tienes texto negro,
tiene que ser negro puro, porque si no va negro puro tiene que fabricarlo con las otras 3 tintas, y no las letritas así pequeñitas, como la imprenta le tenga que meter 3 pasadas, olvídate, tiene que ser leído solo para que le toque la tinta negra. Bueno, tú sabes algo de imprenta, pues sabes. Se puede solucionar. Sí que es verdad que otras herramientas, eso te lo ponen en bandeja, y a lo mejor utilizando GIMP, pues tienes que exportar a Scribus, de Scribus a hacer tal. Bueno, pues se hace, tampoco, si es que no es una cosa. A ver, bueno, quizás estamos acostumbrados a hacerlo todo con un clic. Bueno, si hay que hacer 3 tampoco pasa nada. A ver, si tú tuvieras que producir masivamente 70.000 archivos al día, pues te diría, coño, paga la licencia, ¿entiendes? Pero no, es que no es necesario, no es necesario. Aparte de que vas a poder disfrutar de un montón de aplicaciones y de un montón de cosas que, ya te digo, el efecto Droste, por ejemplo, vas a poder disfrutar. Este señor, un programador, pues coge, diseña el efecto Droste, lo pone y lo utilizo yo, lo utiliza el otro, el escalado líquido. Mientras que en la otra aplicación sí vas a poder exportar a CMYK directamente con mucha comodidad. Pero por lo que comentaba, y tiene toda razón, porque ese es el debate de siempre, o sea, te salta un bug en la edición importante para ti, te salta un error de programa justo en lo que tú más necesitas, que a lo mejor no necesita nadie más, pero tú sí. Te salta un bug del programa ahí y les llamas, oye, es que me sale un bug aquí y se me cuelga el programa. Qué pena. ¿Qué quiere que le mandemos? ¿Un paquete de clines? Sin embargo, aquí, oye, salta y seguramente en breve pues tienes tu parchecito, o en la siguiente versión viene corregido perfectamente, sin problema. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo creo que aquí lo que está quedando claro es que tiene más ventajas esto que inconvenientes. Y luego es claro, luego hay que tomar decisiones. Yo cuando empecé, empecé trabajando con programas de software libre en Windows. Poco tiempo, porque me consumía más recursos y me llevó a una conclusión de coherencia, ¿no? Es decir, si estoy utilizando todo software libre, lógico es utilizarlo en su soporte y yo trabajo a nivel profesional todo con Linux. Es decir, que soy la prueba evidente que se puede. Se puede, o sea, no hay otra. Pregunta. Pregunta, ya repito yo la pregunta. Hola. Yo quería saber si Inkscape o alguna otra herramienta libre permite la vectorización de fotografías. ¿Virtualización de fotografía? Vectorización. Ah, vectorización. Sí, Inkscape tiene un vectorizador bastante bueno, Potrace. Te puedo hacer una, pero claro, también la fotografía a vectorizar tiene que tener unas características, eso siempre. Pero si quieres, por ejemplo, de una fotografía conseguir efectos a lo Warhol, tipo las serigrafías de Warhol, pues lo tienes bien fácil. Mira, es que la imagen que tengo yo aquí, la única con la que puedo trabajar es la de la chica esta. O mira esta, es más pequeñita y aquí tienes el vectorizador integrado que es Potrace. También te lo puedes descargar independiente, digamos que hay como una especie de acuerdo y se integra, pero también lo tienes independiente. Entonces, aquí puedes hacer lo que quieras. Bueno, aquí en principio tendría a una sola pasada, que sería pues convertirlo en
blanco y negro o negro y transparente, al gusto, ¿no? Eliminando el color de fondo, ¿no? Y si quiero pues colores, pues aquí lo tendría a 8 colores, a 6 colores, por ejemplo, voy a aceptar aquí, ¿ves? Aquí tengo, funciona muy bien, ¿eh? Por ejemplo, Sara LX, que es otro programa de vectores y tal, funciona muy bien para muchas cosas, en algunas incluso funciona más ágil que Inkscape, pero sin embargo, por ejemplo, el vectorizador es horrible, hace el trabajo fatal. Y entonces aquí puedes separar todos tus objetos. A ver, ¿por qué no? ¿Ves? Esto eran las 6 pasadas que le dije que diera. Y entonces, pues imagínatelo, claro. El negro, pues convertirlo en rojo, el otro en verde, lo que tú quieras, tipo serigrafía. Claro, esta foto es que es muy guay para hacer esto, ¿eh? Es muy buena. Porque claro, ya prácticamente la división de colores te viene casi hecha. Si le metes una vectorización a 256 colores, pues tendrás una vectorización casi fotográfica. Pero claro, la vectorización no te va a incluir transparencias, o sea, todos los colores que te va a fabricar son sólidos. Entonces, si hay efectos de transparencia o de desenfoque, los va a tener que fabricar. Y el resultado es impredecible. Pero para cosas de estas, pues imagínate, esto en manos de Warhol, pues para alucinar. Hacer imágenes estereoscópicas de esas. Sí, tú pregunta, ya repito yo la pregunta si quieres. ¿Recomiendas una distribución en concreto? No tengo mucho de experiencia de distribuciones. Yo, cuando me pasé a Linux hace 2 años y medio, 3, me pasé a Ubuntu porque ponía que era el Linux para seres humanos, ¿no? O algo así, era el inicio, ¿no?, de el Linux para seres humanos. Y me sonó tan bello que dije, fue como sobrevalorarme, ¿no? O sea, dije, yo soy un ser humano, por lo tanto, como me lo considero, me cojo este. Y no fue, podía haber cogido cualquier otra, cogí esa como cualquier otra. Y la verdad que, mientras que te digo que en cuanto sale un software de cualquier cosa, soy el primero en descargarlo, probarlo y mirarlo, en respecto a distros de Linux no tengo ese afán investigador. A mí me va todo perfecto en Ubuntu, todo, y mientras no me dé problemas, lo continúo. Ahora te digo, si mañana me asesoran bien y me dicen, para lo que tú haces es mucho mejor Fedora, al día siguiente yo quiero productividad, sobre todo. Y bueno, como estoy dispuesto a aprender, pues tampoco tengo un problema si hay que aprender, en vez de poner sudo pues, o como apt-get hay que poner yum, ¿no? O algo en cual es una de esas, ¿no? apt-get, o en vez de yum, en una, no sé, yo lo tengo mirado por ahí. Pues se pone, no sé. A mí de momento con Ubuntu me va bien, ¿eh? Además Ubuntu hace una distribución especial para diseño, no sé cómo se llama. Y te vienen integrados ya todo lo que tiene que ver, todos los programas que hay, o los más asiduos, digamos. Pero vamos, que total, con ir al centro de software de Ubuntu y decir, quiero el otro, ya te lo has fabricado tú al gusto. Y segunda pregunta es la cuestión de visualización. ¿Utilizas algún tipo de monitor especial? ¿Recomiendas algún tipo de monitor especial? ¿O esto no es importante? Hombre, si tuvieras una empresa de diseño que trabajara mano a mano con imprenta y que los productos que tú elaboraras el cliente fuera muy, muy, muy exquisito, pues te podría decir que sí, que el tema es importante. Si tienes una mínima confianza con la imprenta, pues lo lógico es hacer un ferrotipo, una cosa de estas, y hacer una prueba. O sea, es que igualar los colores, un Pantone, igualar el Pantone del monitor a la imprenta, que lo hablábamos antes de la charla, es que mira, un Pantone, si lo imprimes con una marca de tintas o con otras,
ya te va a influir. Se supone que tienen que ser iguales, porque para eso son Pantone y son un estándar, ¿no? Y están numéricamente definidos. Si imprimes sobre papel brillo o mate, va a influir. O sea, por ejemplo, nadie en su sano juicio, si tiene que hacer unas tarjetas de visita para un cliente, aunque sean Pantone, nadie hace la mitad en una imprenta y la mitad en otra, porque sabe que va a haber diferencia, y no debería haberla, porque para eso son Pantone, ¿no? Si trabajaras a ese nivel, pues te diría, bueno, pues tienes un tema muy importante del que tratar, pero si no, yo trabajaría, pues como hacemos más o menos todos, y hacer un ferrotipo, hacer una prueba, o hablar directamente con la imprenta, y antes de llevar la edición a 1000, 2000, 3000 unidades, pues comprobar, incluso la prueba enseñársela al cliente, que dé el visto bueno, no sé. Rara vez yo creo que se trabaja de una manera tan... O sea, no creo que nadie te encargue un catálogo de 400 páginas, que le hagas 7000 ejemplares y que nadie vaya a pagar, no creo que haya nadie que pague eso sin ver antes uno a ver cómo ha quedado, ¿no? Y darle un poco el visto bueno. Podría ser, pero imagínate que salen los 7000 mal, sin dar el visto bueno. Podrías lavarte las manos y decir, oye, yo te mandé uno, te di la posibilidad de ver uno y no lo viste. No sé. Muy bien. Hola. Muy bien, son las 2, es la hora de comer, así que agradecemos muchísimo a Joaquín. Bueno, pues... Bueno, pues el aplauso en realidad es para todos los que se han involucrado en que esto sea posible. ¿Vale? Muchas gracias.